Esta mañana 7F Plus, la otra política, con ánimo, con energía positiva, amigos y amigas. Gracias por permitirnos acompañarles en nuestras frecuencias 95.3 en Quito, en el noroccidente de Pichincha. También estamos en 94.5 y nos escuchan en Santo Domingo, en Manabí, en Esmeraldas también. Gracias de todo corazón. Nos decían que en la Amazonía también se escucha la señal de Radio Pichincha y pues nos encanta poder acompañarles en esta mañana. Andrés Durán está también con nosotros, no desde el estudio. Hoy está desde su casita. ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Peinadito. Buenas, buenas. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto poder saludarles en esta mañana. Así es, Arepita, hoy tocó peinarse. ¿No te pasó lo mismo a ti? ¿Te vas a tomar una foto o qué? ¿Cómo así? Hoy toca sacar la licencia, entonces hay que ir peinadito. Pues ojalá que lo logres, porque bueno, llevan algunos intentos fallidos por cómo están las cosas. Sí, ojalá se logre concretar el día de hoy y pues bueno, se pueda sacar la licencia de conducción en vista de lo que está sucediendo también en varias instituciones públicas y por supuesto lo que nosotros denunciamos en su momento en la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? La venta ilegal de licencias. Esperemos que hoy por fin se pueda tramitar y que paren bola pues a los que realmente hacemos el trámite por la derecha y no por la informalidad y discrecionalidad. Así que bueno, 9 de la mañana con 9 minutitos ya exactamente. ¿Cómo amaneciste el día de hoy, Arepita? Cuéntame un poco. ¿Qué desayunaste? Bien. Bueno, una arepita, por supuesto, como tiene que ser. Está bien, perfecto. Sí, perfecto. No, estamos bien en esta mañana y pues listos para revisar muchos de los temas que hemos preparado y pues continuamos con esa revisión de esta ley de creación de oportunidades que así ha sido denominada por parte del Ejecutivo, aunque lo que hemos visto pues nos asusta bastante, pero bueno, estaremos revisando esto más adelante. Por lo pronto, ¿qué te parece si vemos qué nos dice el pajarito azul? El pajarito que más le gusta a la audiencia de Pichincha Comunicaciones, así que póngale atención y mucho cuidado. Vamos con el pajarito. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry en esta mañana? ¿Qué es lo primero que revisamos? La Tindad dice lo siguiente, esta cuenta de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social habla de cómo avanza la creación de impuestos a la riqueza y grandes fortunas en América Latina. Presentamos un nuevo informe, impuestos a las riquezas y grandes fortunas en América Latina. Vamos al detalle de esta nota y comenta que el impacto negativo que ha producido esta sindemia por COVID-19 en América Latina ha sido de los más devastadores a nivel global, pues las restricciones que se aplicaron como medidas durante la cuarentena ocasionaron el cierre de pequeños negocios y millones de desempleados, dejando a la región con 22 millones de nuevos pobres y una gran caída en la recaudación fiscal. ¿Qué medidas plantea la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social para revertir esta situación de desigualdad e inequidad? Sin duda, la puesta en marcha de impuestos a la riqueza y a las grandes fortunas es la vía que puede ayudar a los gobiernos de la región a obtener recursos económicos adicionales para enfrentar la crisis económica, sanitaria y social que sigue provocando la pandemia. Este nuevo informe, elaborado por la Tindad, Impuestos a las Riquezas y Grandes Fortunas en América Latina, situación y avances recientes en la región, es una actualización de lo que está pasando en la región y el destino de algunas iniciativas que surgieron ya en 2020 en algunos países que planteaban la creación de impuestos a las grandes fortunas. Este reporte, elaborado por el ingeniero, economista e investigador en la Tindad, Rodolfo Bejarano, recoge una actualización de lo que ha sucedido en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay. En el caso de Argentina, este país puso en marcha un impuesto a las grandes fortunas, denominado de forma oficial como aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, aunque solo de manera extraordinaria y por única vez, teniendo resultados favorables. En Bolivia, el nuevo impuesto a las grandes fortunas se viene aplicando con resultados positivos y formará parte del sistema tributario. En Chile, Costa Rica y Perú existen proyectos de ley ingresados en el 2020 a los parlamentos respectivos, aunque hasta la publicación de este informe no han sido aprobados. Un poco en esta lógica, ¿qué
que se había planteado pues también por grandes países que ven la necesidad de que quienes han acumulado riqueza durante muchos años e incluso durante la misma pandemia, pues sean solidarios con quienes han perdido sus empleos y lo poco que tenían. A ver, ¿cómo decirlo sin que suene marxista y que después te califiquen de chochólogo, ¿no? Porque suelen hacerlo y después a uno le dicen que es chocholo. Esto en relación a lo que dijo en su momento el señor Dotti. Por ahí algunos ya me están haciendo bullying, me dicen que qué bueno el amido de vaca, me dicen por acá. Si ves lo que causas, Arepita, ¿te das cuenta? No, yo no me peiné así, tú te peinaste solito. Bueno, está bien, dejen vacilar el peinado. A ver, algunas cosas, queridos amigos. Con esta crisis que se da a inicios del siglo XXI, con la caída de las Torres Gemelas, el repliegue del crimen organizado transnacional, el giro político que se da en cuanto a la hegemonía de Estados Unidos y la emergencia que alcanzan nuevas potencias, ha facilitado algunas discusiones y debates en torno a la acumulación de la riqueza y la concentración de la misma. Y Piketty es uno de los economistas franceses que ha facilitado una discusión en torno a la concentración de la riqueza y a un impuesto extraordinario para combatir esa desigualdad socioeconómica. Estados Unidos está dando una sorpresa con Joe Biden. Yo creo que Joe Biden puede convertirse en uno de los líderes a nivel mundial que imponga la posibilidad de establecer impuestos que combatan la concentración de la riqueza. Y esto es súper importante decirlo. ¿Por qué razón? Porque en el mundo post-pandemia y sindemia vimos que grandes farmacéuticas, por ejemplo, la economía de los datos, Amazon, Alibaba y otras grandes empresas que facturan por los 65,000 millones de dólares, por encima de esa cantidad, acumularon o acapararon grandes porcentajes del mercado. Y en ese sentido creo que tienen que ir las reformas. Hoy, por ejemplo, escuchaba a Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, decir que no tiene sentido la reforma impositiva, porque no está tomando en cuenta los patrimonios de más de 10 millones de dólares. Es decir, la tasa impositiva no es progresiva, no se va imponiendo una progresividad fiscal a las personas que más tienen, sino por el contrario, son las personas que menos tienen o la clase media la que tiene que aportar más al fisco. Y esta incongruencia a nivel mundial se la está discutiendo y se la está debatiendo. Incluso el propio Estados Unidos, con Joe Biden, está pretendiendo recaudar 1.3 billones de dólares por una imposición de más, para los patrimonios de más de $1 millón, que en total son como 500, 600 grandes grupos económicos. Y con eso va a recaudar 1.3 billones de dólares. Entonces, fíjense, ese debate, esa discusión no está posicionado en el Ecuador y me parece que es central que nosotros ya tomemos la posta en el buen sentido de la palabra y empecemos a discutir estas problemáticas que tiene el país. Así es. En nuestro país, bueno, los que vamos a pagar, si es que llega a aprobarse también esta normativa, somos los que hemos resultado afectados por la misma pandemia, ¿no? Y es curioso en realidad porque la economía familiar está muy afectada. Ayer veíamos algunas cifras incluso del Ministerio de Educación que les habíamos solicitado de los traslados, por ejemplo, de los establecimientos educativos privados a públicos, y en 2021-2022, tanto en la costa como en la sierra, se registra una gran cantidad de cambios de establecimientos educativos. Solamente en la costa, 96.798 niños, niñas y adolescentes fueron cambiados de establecimientos privados a públicos en
la sierra se registran 35.536 traslados, y esto un poco habla de la situación económica en la que están las familias, ¿no? Que no pueden aguantar una pensión mensual para sus hijos, y además esto es relativo, ¿no? Estas cifras que en total suman 132.334, porque también hay de esos padres de familia de los que revisábamos los testimonios la semana pasada, que pues no alcanzaban a pagar una pensión en un colegio privado, y lo cambiaron a otro privado, pero que pues costaba la mitad o menos de la mitad del que estaban pagando hasta el momento. Entonces, sí me da mucho temor de lo que pueda ocurrir con esta ley de creación de oportunidades, porque me parece que el consumo se va a contraer muchísimo más. Las familias no pueden pagar sus cuentas. Ayer también revisábamos otros datos al respecto, y con sueldos reducidos, pues obviamente tendrán menor capacidad adquisitiva. Entonces, hay que esperar de todos modos que continúe este debate en la Asamblea Nacional, a ver si es que pasa, pues también, si es que es calificado en el CAL este proyecto, pero esa es la intención que tiene el gobierno, ese es su proyecto de país, y pues si no es ahora, en algún otro momento igual, pues tratarán de tramitar todos esos cambios y establecer esas normativas que ellos consideran que son las adecuadas para el país. Y pues somos los ciudadanos los que al final del día tenemos que acoger y cumplir con todo lo que se diga desde el Ejecutivo y se tramite también en la Asamblea Nacional como este proyecto de ley. Y bueno, así están las cosas, mi estimado Andrés. Así es, Cholita, entonces vamos a ponerle cuidado y mucha atención a este tema. Insisto en esto, es necesario que el Ecuador empiece a discutir la progresividad de los impuestos, tomando en cuenta que no se menciona nada en el proyecto de ley en relación a la evasión tributaria que asciende a los 7.600 millones de dólares. Y eso es súper importante, queridos amigos. De hecho, el día de ayer, revisando con detenimiento la normativa en su aspecto o en su ámbito impositivo, revelamos que también hay una serie de juicios por impugnaciones de grandes grupos económicos, supongo yo, que bordea los 5.000 millones de dólares. Y esa recaudación está impugnada por los grandes grupos económicos. Supongo yo que son los grandes grupos económicos porque el gobierno tampoco es que establece cuáles son los deudores. Pero si son 5.000 millones de dólares, supondría yo que pues no va a impugnar, digamos, esa imposición, no sé, Pepito de los Palotes. Consideramos que son grandes grupos económicos los deudores, y fíjate que frente a esa impugnación, la salida que busca el gobierno es darles cómodas cuotitas a los históricos evasores del fisco en este país. Y yo creo que esa discusión nos compete a todos y mucho más en Sindemia. Sin duda, sin duda. Y otro tema que también me llamó la atención y pues que Orlando Pérez lo tuiteaba en esta red social, y es una cifra que hasta ahora era desconocida, y es el costo de las vacunas. Pero esta cifra no viene del Ministerio de Salud Pública, sino viene de un periodista muy cercano al gobierno, que es el señor José Hernández. Y Orlando Pérez pues lo cuestiona, dice: las vacunas le habrían costado al Ecuador 900 millones de dólares y una tercera dosis podría subir la cifra a 1.500 millones de dólares según el portal oficialista, dice Orlando, y con información privilegiada. De ser así, se entiende la denuncia de Jaime Nebot-Sadi, cuánto mismo es, y es que precisamente en un artículo de opinión él pone: el costo hasta ahora bordea los 900 millones de dólares, con la tercera dosis se avecinarán los 1.500 millones de dólares, y dice: por supuesto que es gratuita la vacuna, pero hubo que comprarlas y el costo hasta ahora bordea los 900 millones de dólares. Consultamos al Ministerio de Salud Pública acerca de esta cifra y pues no nos han respondido, nos han dejado en visto, como ya estamos un poco acostumbrados últimamente. Te clavaron el visto. Sí, me dejaron en visto.
Me parece una pregunta válida, porque si es que este periodista que es tan cercano al gobierno saca una cifra así como esta, 900 millones de dólares, te está diciendo que las vacunas han costado eso hasta el momento, debería haber una respuesta por parte del Estado y algo de transparencia. En la mayoría de países estos contratos han sido ocultos, han tenido alguna cláusula de confidencialidad, entendemos que en nuestro país también. Sin embargo, bueno, ahí está la cifra que ya la tienen algunos periodistas con quienes comparte información el gobierno, aunque a la ciudadanía pues no le ha dicho nada el gobierno, el presidente, la ministra de Salud sobre el costo de estas vacunas. Bueno, vamos a estar atentos también con esta situación. Yo creo que acá hay una práctica que también hay que tenerla claro, queridos amigos. Clara, queridos amigos y amigas. Hay que saber identificar lo que realmente es el periodismo de investigación versus lo que es el periodismo de filtración. Y lo digo porque hay evidencia de aquello. El contubernio que tuvo el gobierno del señor Lenín Moreno y sus agencias de supuesta inteligencia, sus organismos de supuesta inteligencia y el Ministerio de Gobierno de la señora Romo, facilitó información delicada a medios de comunicación como La Posta, este señor que se me va el nombre, Cascabelito le dicen, Arturo Torres y su esposa, para posicionar ciertas consignas en el framing y el encuadre noticioso. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y diferenciarlo del periodismo de investigación. El periodismo de investigación es la construcción de una hipótesis que va a ser despejada a lo largo del tiempo en función de la evidencia que se vaya recopilando. ¿Y por qué lo digo? Porque mucho de ese periodismo de filtración ha servido como una maquinaria de lodo, ¿sí? Para facilitar el lawfare, la persecución política y un comportamiento institucional o un arreglo institucional que señale y apunte con el dedo y estigmatice. Y esto principalmente lo vivió, lo transitó, lo padeció una identidad política acá en el Ecuador llamada correísmo. Entonces yo creo que es importante hacer esa salvedad porque vamos a tener que identificar el comportamiento de ciertos medios de comunicación en función de las consignas políticas e ideológicas que hoy pululan en el escenario. Ya lo vimos ayer en Bajo el Ocaso con Don Chimi en torno al comportamiento de ciertos medios de comunicación y su relación con la supuesta ley de oportunidades. Nada más. Pues sí. Pero quería abonar algo más con este tema del costo de las vacunas, porque La Voz de América también saca una publicación y dice que Pfizer ha reportado ganancias de 4.900 millones de dólares en el primer trimestre de 2021. Esto era de esperarse, ¿no? Antes dice eran un riesgo costoso con escasas posibilidades de éxito. Ahora el negocio de las vacunas ha llevado a Pfizer a generar ganancias de 4.900 millones de dólares en el primer trimestre y ya calcularon también cuánto estiman ganar en todo el año. Imagínate tú, la venta de vacunas durante la pandemia ha impulsado las finanzas de la farmacéutica y demostrado que la estrategia que la compañía comenzó a implementar hace más de una década le está dando buenos resultados. Esta farmacéutica con sede en Nueva York reportó estas ganancias de 4.900 millones de dólares e incrementó fuertemente su pronóstico de beneficios para el resto del 2021 gracias a la enorme demanda de su vacuna contra el COVID-19. Y así las vacunas o las empresas que pues están proveyendo de las vacunas tienen hoy por hoy ganancias extraordinarias. Es necesario, indispensable en este momento tener esta provisión de las vacunas, pero también no hay que dejar de lado estos datitos que son perturbadores mientras la gran mayoría de la población en el mundo entero ha vivido una crisis muy difícil. Pues estos laboratorios, estas farmacéuticas tienen grandes ganancias y seguramente en algún momento se están frotando las manos. Esperemos que no estén como tú. Ahí está. Volví. Como yo, No ¿por sé. qué?
Sí, sí, no, tú tampoco te estás frotando las manitos así, no acumulaste, no acaparaste riqueza en esta sindemia, Arepita, cuéntame. No, 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 nada que ver, No, nada que ver. ¿Cómo nada, dices de eso, chus. por Dios? No, no, dice, yo soy Hemos chirillaco, sido dice. de los afectados sin duda por la pandemia, ¿no? Y bueno, en mayor o menor medida la gran mayoría de ciudadanos se vieron afectados por esta pandemia, esta sindemia, con reducción de sus ingresos y pues otros muchísimo más, ¿no? Porque perdieron también familiares, seres queridos, ¿no? Y dentro de ese grupo de personas afectadas también muchos niños y niñas que se quedaron huérfanos de padre, huérfanos de madre, que se quedaron sin alguno de los miembros de su familia que era también proveedor y que hoy tienen aún más dificultades. Así es que pues sí, perturban estos datos, ¿no? Cuando sabes que en medio de la tragedia hay grandes ganadores, que en este momento son las farmacéuticas, pero también en nuestro país hemos visto, ¿no? Que otros sectores, entre ellos los bancos, han sido de los grandes ganadores durante la pandemia. Oye, yo no sé qué hiciste o qué le diste a la gente, Arepita. Te voy a ¿Por decir así las qué? cosas de frente. Porque me están haciendo un bullying que no tienes idea hoy. Ya me han dicho como 20 apodos en menos de 20 minutos, o sea, un apodo por minuto. ¿En Pero serio? a ver, si eso les hace feliz, queridos amigos, si ustedes consideran que yo he roto la principal consigna y mandamiento, que es no dar papaya, Dar con mi papaya, peinado he dado sí. papaya, entonces que sean felices, porque es importantísimo e imprescindible sonreír y reírse y mucho más en momentos en los que es difícil incluso poder respirar. Así que ríanse, disfruten de Pensé que mí, ibas a decir, es háganme bullying. indispensable salir con el peinado bien lamido en la licencia. Bien lamido, hoy voy a salir bien lamido. Voy a dejar como algo histórico para este momento perdurado el 28 de septiembre de 2021. Así que bueno, ahí está. Oiga, hablando de vacunas, tenemos un tuit más y ya con ese cerramos para irnos a una pausita. Mucha gente está pendiente sobre el tema de la vacunación en niños de 5 y 11 años, de entre 5 y 11 años. Esto está en manos de un comité asesor y estarían dando estos lineamientos para la vacuna anticoronavirus a niños entre 5 y 11 años. Pues hoy por hoy la vacuna a niños y adolescentes de 12 a 15 años entra a su tercera semana. Muchos prefieren ir a los puntos fijos antes que recibir en cada institución educativa, ¿no? El viernes 15 de octubre se iniciará la vacunación contra el coronavirus a los niños a partir de los 5 años hasta los 11 años de edad. Hay una comisión asesora de prácticas de inmunizaciones que se reunirá esta semana para emitir los lineamientos a fin de empezar con la vacunación desde esa edad. Yo me imagino que pues los papitos tendrán muchas dudas sobre esto. Creo que debemos hacer un programa especial para despejar todas esas inquietudes, porque los niños no deben tener ninguna enfermedad infecciosa para vacunarse, sobre todo respiratoria o fiebre de cualquier origen, ya que pues una reacción podría complicar esta sintomatología, es lo que se ha dicho hasta el momento, y si padece alguna enfermedad como cardiopatía, nefropatía, diabetes, algún trastorno hematológico, debe consultar al médico que le realiza el tratamiento y informar esto también en los centros de vacunación. Yo creo que hay que revisar mucho más acerca de este tema porque, claro, ya los adultos han sido vacunados, han pasado algunos de esos efectos secundarios, ¿no? No sé si a ti te dio reacción la vacuna, a algunos sí les tumbó, como que se quedaron medio noqueados, pero habrá esas dudas de qué puede pasar con los chiquitos, ¿no? Y algunos papitos decidirán incluso no vacunarles a sus niños, así es que es mejor que tratemos de revisar pues todo lo que tiene que ver con esta vacuna y que proveamos solamente información. Eso nada más, Andresito, mande la pausa. Bueno, queridos amigos, gracias por los comentarios, el saludo, el bullying, les agradezco un mundo. Me han hecho reír, síganle dando ahí, síganle dando, si ha dado papaya, síganle dando como bombo en fiesta. Y pues bueno, le tomo la palabra a Arepita y vamos a preparar un programa especial para darles tips y que tomen en consideración todo lo que establece la Organización Mundial de la Salud y también el Ministerio de Salud para iniciar con este proceso de vacunación a los más chiquititos de la familia. Así que volvemos en un segundito, usted manténgase enganchado en la señal de Pichincha Comunicaciones, volvemos en un momento.
Agárrate, que volvimos. Oiga, le están haciendo bullying pero largo. Por acá nos dicen al final del programa que Andrés se cante una de Christopher Vélez. Ya, googleelo, si no lo conoce, googleelo, está igualito ese peinado. ¿Cuál es el Christopher Vélez? Cuéntame, Arepita. Googleelo. Ya lo voy a buscar. Un jovencito con peinado lamido también. Bueno, en todo caso. Sí, me han dado el día de hoy. Estoy lastimado, pero ya vas a ver cómo me recompongo a la tarde. Ya vas a ver. Pero ahora los que nos van a dar es a los ecuatorianos. Así es. Preocupante la situación en torno a esta ley, ¿no? Sí. A mí realmente me sigue perturbando. Sí, la verdad que sí. Queremos empezar con esta revisión que la hicimos ayer al finalizar el programa, porque ayer pues veíamos un poco de dónde sale esta ley, quiénes son los ideólogos de esta ley, a quienes se les ocurrieron estas brillantes ideas que están en esta ley de creación de oportunidades. Pero ya vamos a aterrizar a los detalles de estos cambios, sobre todo en la reforma laboral. Pongamos ese cuadrito que muestra las diferencias entre el Código de Trabajo actual y la reforma creando oportunidades. El punto número 1 es el periodo de prueba, que en la normativa actual es de 3 meses. Este proyecto creando oportunidades contempla 5 meses para la primera contratación. Pero ya vamos a repasar más detalles o con más detalle pues estos temas. En el tema de estabilidad laboral, luego de los 3 meses de prueba en los contratos productivos y emergentes hay estabilidad luego de 2 años. En este proyecto creando oportunidades, la estabilidad llega a los 4 años. Horas extras, sábados, domingo y feriados son de descanso. Hoy por hoy el recargo es del 100% por hora trabajada, mientras que en esta nueva ley los feriados y los días no pactados en el contrato, no necesariamente sábado o domingo, el recargo es del 50% por hora trabajada. Las horas nocturnas actualmente tienen el 100% de recargo, pero en este caso y con esta nueva ley no hay, porque la jornada se puede dividir a lo largo de todo el día, ¿no? El descanso, un tiempo de almuerzo máximo de 2 horas, y esta nueva normativa incluye un tiempo de almuerzo máximo de 6 horas. ¿Qué más dice pues esta ley? En el tema de las vacaciones, el actual código contempla 15 días ininterrumpidos de vacaciones cada año para el trabajador y se debe hacer un calendario anual. En esta nueva normativa, los 15 días de vacaciones pueden ser continuas o discontinuas. El empleador decide cuándo debe acogerse el trabajador, siempre que le avise con un mes de anticipación. Es decir, pues puede ser que decida en parte el trabajador, pero el empleador puede decirte, a ver, Cholito, ándate de vacaciones. Oiga, pero no tengo planes, no importa, váyase nomás. ¿Qué más? Vacaciones, después del 5º año en la misma empresa, el empleado goza de un día adicional de vacaciones por cada año excedente sin exceder los 15, y según esta nueva normativa, después del 5º año de trabajo, el empleado tendrá un día adicionalmente de vacaciones por cada año excedente sin exceder 5, dice. En el tema del desahucio, ¿qué dice? En el tema del desahucio actualmente es del 25%, y esta nueva normativa contempla un 15% para el desahucio, un 15% de la remuneración que tenga el trabajador. El despido intempestivo, un salario por año luego de cumplir 3 años con un tope de 15. Esto dice la normativa actual. Sin embargo, esta nueva normativa habla de 50% de un salario por año con un tope de 25 años. Y la sanción al trabajador, en el código actual no hay, sin embargo, en esta nueva normativa, si el trabajador es el que comete una falta descrita en la ley, deberá pagar una remuneración al trabajador en caso de ser despedido por lo que llaman causa justa, que ya vamos a revisarlo también más adelante. Jubilación patronal sí hay en este momento, pero con esta nueva normativa se elimina. La jornada reducida se puede reducir hasta en 50%, es excepcional por la pandemia, y según esta normativa se aplica siempre que el empleador vea reducidos sus ingresos en un 25%. En caso fortuito, fuerza mayor, por cierre del negocio, un salario por año más desahucio, es lo que hay actualmente, y en esta nueva normativa, el desahucio del 15% sin control previo ni informe de autorización o justificación.
El alcance de esta normativa, Andrés, a mí me sorprende porque no es solamente para el sector privado, pues según el alcance que está establecido, esta ley regula las relaciones entre las entidades del sector público y sus obreros, entre las empresas públicas y sus obreros, así como también entre las personas jurídicas de derecho privado, en las que exista participación estatal y sus trabajadores, bajo el régimen alternativo para la creación de oportunidades laborales que prevé esta ley. ¿Qué te parece? También aplica para las empresas públicas, para las entidades públicas, pues esta normativa con la que seguramente serán contratados ya los nuevos trabajadores que ingresen también al servicio público. Te congelaste, Andrés. Estás muteado, no te oigo. Ahí, ¿me escuchan? Sí, Claro y sí, fuerte. sí, Perfecto, ya perfecto. Ya ve por andarse Perdón. peinando así. Perdón. Esta sí que, sí, sí que han dado palo hoy, pero no se preocupen porque veo que ahí ya están peleándose en el YouTube. No me molesta, amigos. Hagan bullying, yo no tengo inconveniente con eso. Yo no me enojo ni me resiento ni mucho menos. Que parece A ver, curita también le dicen. también de todo un poco me han dicho Spider-Man, Chompiras. Superman, Curita, Chompiras, de todo me han dicho el día de hoy. Pero bueno, el desquite de lo que le hago al pobre Chimi a las tardes Sí, es este. sí, Pero sí. bueno, ¿Ya ves? Todo se paga. todo se paga en la vida. Oye, algunas precisiones en torno a esto. Yo sí considero, queridos amigos, que esta es una reforma que, lo decíamos del día de ayer, no establece una relación equilibrada y una balanza sobre esta dicotomía capital-trabajo. Primer elemento. A mí me da la impresión, no sé si coincidas conmigo, Sofi, de que se sentaron los dueños de los grupos económicos y los empresarios a escribir esta normativa. Porque ya lo decíamos el día de ayer, hay una bajísima actitud técnica y aptitud técnica dentro de este proyecto de ley. La evidencia que se recopila, a veces el gobierno estira tanto la carga comparativa y termina queriendo compararse con Nueva Zelanda, Singapur, que son casos completamente distintos y realidades completamente distintas a la del Ecuador. Y en muchas oportunidades miente. El proyecto de ley es mentiroso, porque primero cita una fundación que está completamente ideologizada, que es Heritage Foundation, Fundación Herencia, que nace en el gobierno de Ronald Reagan y se vuelve su tanque de pensamiento cuando en los Estados Unidos se discutía la posibilidad de acabar con el comunismo, ¿sí? Y se agudizó lo que se conocía como el mancartismo. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque da detalle al respecto de que no hay una elaboración técnica, científica, rigurosa, fehaciente, apegada a los cánones establecidos por la academia o por los aportes de las grandes organizaciones internacionales. Y yo creo que eso es un elemento muy fuerte y de convicción, que incluso puede servir como argumento dentro del legislativo para decirle: vea, presidente, tome, le devolvemos su ley, por favor envíe por separado 3 o 4 cuerpos legales distintos para profundizar la discusión. Ese es un elemento. El otro elemento es que, como lo digo, la relación de poder entre el capital y el trabajo es completamente asimétrica. Entonces, es voluntario, dice el cuerpo de ley, es voluntario ajustarse al nuevo régimen o a la nueva jornada laboral. ¿Cómo va a ser voluntario cuando el empresario, el gerente, los accionistas principales tienen el sartén por el mango? Y si usted, Pepito de los Palotes, le dice: a ver, Pepito de los Palotes, estas son las condiciones, usted va a tener que trabajar 12 horas diarias, no se le va a pagar horas extraordinarias porque vamos a hacerle trabajar de martes o de miércoles a domingo. No tiene horas extraordinarias y tampoco tiene horas suplementarias, o solo se le va a pagar el 25% en un caso y el 50% en el otro.
Y si le gusta, bien, y si no, como usted, hay 500 personas en la fila esperando un empleo. Esa relación de poder está inclinada hacia el capital y no hacia el trabajo y el trabajador. Entonces yo sí creo, fíjate lo que dice el artículo 3 de la propuesta del presidente de la República. Las disposiciones de este libro regulan las relaciones entre empleados, trabajadores del sector privado, entre las entidades del sector público y sus obreros, entre las empresas públicas y sus obreros, así como también entre las personas jurídicas de derecho privado. Es decir, sin ningún tipo de concepción, Sofi, queridos amigos, se establece que el sector privado, el sector público y sus empresas estratégicas son exactamente lo mismo. Cuando se entiende que en el sector privado lo que prevalece como elemento compensatorio porque no existen utilidades son las vacaciones. ¿Cómo van a mitigar aquello? ¿Qué discusión van a profundizar en ese sentido? Y es tan torcida o retorcida la normativa que para el tema de las utilidades lo que propone es el 15% de la utilidad neta de ganancia de las empresas, distribuirlo de forma equitativa entre los trabajadores. Es decir, no importa si Sofía Montoya o Andrés Durán tienen 2 o 3 o 4 hijos, les vamos a repartir por igual. Y no importa si José no tiene ningún hijo, a él también le vamos a dar la misma cantidad de utilidades que va a recibir Sofía, que tiene 2, o Andrés, que tiene 3. Ese es el desequilibrio que plantea esta ley. Es decir, está por fuera de toda la discusión académica, científica, indexada y de los organismos internacionales, y no tiene una mancomunidad. Yo creo que esto es un elemento de convicción y queríamos compartirlo con ustedes, queridos amigos. Así es, le falta mucha solidaridad a este proyecto de ley, ¿no? No se está Además, al país como es. Además, se dice, como tú ya lo mencionabas, que es un régimen voluntario. Y esto es, pues, la primera mentira que nos están diciendo en este momento. No hay tal voluntariedad. Serán las empresas las que digan quienes son contratados bajo esta normativa, y si tienen la posibilidad de contratar con esta normativa y con el Código de Trabajo, sin duda se van a decantar por esto, ¿no? Y no es que los trabajadores en algún momento van a progresar en sus derechos ya cuando son contratados bajo esta ley, sino tendrán que acostumbrarse y ya, simplemente a tener esas condiciones nuevas de trabajo, mientras otros pues todavía tienen lo que establece el Código de Trabajo actual, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de contrato individuales alternativos para la creación de oportunidades laborales según este proyecto? Tenemos contratos alternativos por tiempo definido y por tiempo indefinido. El primero tiene una duración de 6 meses y se puede renovar hasta por 4 años. Si pasa este tiempo, se convertirá en un contrato alternativo por tiempo indefinido. En ningún caso pasarán a tener más beneficios que los que establecen esta normativa, que ya les decíamos. No es que va a llegar algún momento en que pues puedan sumarse a los beneficios que ya tiene el Código de Trabajo, ¿no? Y esto yo creo que para las nuevas generaciones también debe causar un desaliento, ¿no? Porque tú te esfuerzas estudiando, tratando de ingresar a la universidad pública, si es que es posible. Muchos no alcanzan a ingresar a las universidades públicas, obtienen créditos, sus papás tratan de ayudarles si es que pueden, y te esfuerzas tanto para no tener derechos laborales. No sé qué estarán pensando en este momento los jóvenes, si es que han escuchado este debate sobre esta nueva normativa, ¿no? Pero yo sí creo que genera desaliento, ¿no? En qué es lo que tendrán que pasar las nuevas generaciones. Hay contratos alternativos por obra o servicios determinados, son contratos que estarán determinados por la terminación de una obra o servicio, y los contratos alternativos eventuales, que se usarán para circunstancias como reemplazo de personal, atención de mayor demanda de servicios, sin pues este recargo que contempla el Código de Trabajo en este momento. El periodo de prueba será de 5 meses, pero si se cambia de cargo con el mismo trabajador nuevamente, estará en periodo de prueba. Y durante este periodo no se generarán indemnizaciones o bonificaciones de ninguna clase. Esto me parece también interesante, porque recordemos que son 6 meses como mínimo estos contratos alternativos.
pero estarás 5 meses a prueba. Pasan esos 6 meses, te pueden volver a contratar dentro de la misma empresa, pero para otro cargo, y vuelves a estar a prueba. Entonces, si te despiden, no genera esto indemnizaciones, bonificaciones de ninguna clase. Estarás a prueba todo el tiempo dentro de las empresas. Y estas jornadas de trabajo serán de hasta 12 horas, hasta en 6 días de la semana. Estas jornadas pueden ser igual a la jornada máxima, es decir, de 12 horas o de menos tiempo, y pueden ser distintas unas de otras. Incluso los horarios y los lugares de trabajo pueden ser diferentes entre ellos de un día a otro. O sea, tu vida estará de alguna forma empeñada al gusto, al antojo de lo que el empleador te disponga. Mañana, no importa que tengas que mandar a los guaguos a la escuela, tienes que venir a las 6 de la mañana, pues pasado mañana tienes que venir en la tarde y quedarte hasta la noche, y esto se puede hacer con esta nueva normativa, porque yo no sé ahí cómo va a regular el Ministerio de Trabajo, si es que va a actuar o cuál va a ser el papel del Ministerio de Trabajo ya con esta normativa que se está planteando, si es que llega a aprobarse en la Asamblea Nacional. Sí, Sofi, a ver, algunas cuestiones creo yo, queridos amigos, insistir en esto. Esto que está diciendo Sofía, que está exactamente en el artículo 17 de este proyecto de ley, cambia el concepto, un concepto básico, incluso establecido en los propios convenios. El Ecuador tiene más de 57 convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo. Esto de la estabilidad laboral es modificado por la flexibilización del trabajo. Entonces, digamos, yo hacía planes dentro de una empresa en la que yo quiero trabajar o soñaba trabajar, alcanzo dicho objetivo, me quedo en esa empresa y yo proyecto mi vida de ahí a 20 años. Eso, queridos jóvenes, va a ser imposible. ¿Por qué razón? Por lo que planteó Sofía. Si los contratos alternativos por tiempo definido y por tiempo indefinido entran en vigencia con este cuerpo normativo, va a prevalecer lo primero, no lo segundo. Lo definido, no lo indefinido. Porque ¿qué pasa si yo soy empresario y quiero evitarme el costo de la indemnización o el del despido intempestivo o los aportes a la seguridad social u otra cosa? Lo que voy a hacer es contratarles por 6 meses a los jóvenes pasantes, y cuando necesite recontratarles, puedo renovar por una oportunidad o simplemente cambiarle el cargo que ocupa en dicho contrato. Y eso va a ser una permanente renovación, es decir, vas a ser un permanente pasante. ¿Por qué? Porque en el cuerpo normativo no se establece ninguna periodicidad, es decir, no dicen no se va a poder duplicar en más de una ocasión el contrato por tiempo definido. No dice aquello. Tampoco establece las cuestiones en relación al tiempo indefinido. Entonces, yo sí creo que esto tiene que evocarnos a una discusión, tiene que evocarnos incluso a la memoria. Recuerden lo que muchos padres o madres de familia transitaron en la década de 90, cuando se legalizó la tercerización y la flexibilización laboral, que las empresas despedían y volvían a contratar por tiempo definido, y así permanentemente renovaban los contratos. Y eso significó un perjuicio no solo para las condiciones laborales de los trabajadores, porque todos están pensando en eso, porque esto no genera trabajo. Ya vamos a dar los datos de Colombia, porque esto es calco y copia de la reforma laboral de los años 2000 de Colombia. Ya vamos a decir por qué. Pero esto no va a generar trabajo y además va a generar un perjuicio enorme al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque nadie se plantea aquello. Así es. O sea, sabemos que el IES está en crisis y esta reforma no persigue la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué va a pasar con las aportaciones? Claro. Si el salario se disminuye por las horas laboradas, las aportaciones también van a ser menguadas. Y vamos a entrar en una precarización del sistema de seguridad social que tiene el país. Sí, precisamente a ese punto iba, porque cuando se habla de la reducción de la jornada de trabajo, esta idea brillante de la ley humanitaria
si el empleador tiene una disminución de sus ingresos mensuales, se fortalece con esta ley de oportunidades. Si por 6 meses el empleador tiene una disminución de sus ingresos mensuales en más de un 25% o si hay un evento de fuerza mayor o caso fortuito, podrá disponer que los trabajadores tengan una jornada reducida hasta en 50% y de igual forma el sueldo será reducido en la misma proporción. Y bueno, se podría entender que hay dificultades y circunstancias extraordinarias y como les dicen y nos dicen hay que ponernos la camiseta. Pero este mismo artículo 32 dice, no obstante, las partes de mutuo acuerdo podrán reducir la jornada por motivos distintos a los indicados anteriormente, incluso en un porcentaje mayor a lo determinado, o sea, menos del 50%, y esto implica que los aportes a la seguridad social y los beneficios se pagarán en base a la remuneración reducida. Me llama también muchísimo la atención esto porque ¿para qué ponen la condición si más abajito van a poner que también puede ser sin condición? No se entiende en qué estaban pensando cuando escriben esto, ¿no? Porque al final del día dice que de mutuo acuerdo estén en las circunstancias en que esté la empresa, pueden generar esta reducción de la jornada por motivos distintos a la reducción de los ingresos mensuales o por motivos distintos a un evento de fuerza mayor. Los recargos por horas suplementarias y extraordinarias, si es que llega a generarse esta posibilidad, el exceso será pagado con un 25% y durante los feriados con el 50% de recargo. Hoy esto es del 50% y del 100% respectivamente. ¿Qué te parece, Andrés? No, es que, a ver, esto es volver a esos años por los que el país ya transitó, por eso insisto en esto. Para los que éramos jóvenes en ese tiempo, yo recuerdo aquello. ¿Te acuerdas cuando la tercerización laboral estaba completamente legalizada en este país? Claro, claro. Digo, mi madre, sin irme tan lejos, mi madre estuvo tercerizada durante, me parece que fueron 2 o 3 años, hasta que se declaró como ilegal la tercerización en el país. Es una cosa completamente similar. Ahora, ¿cuál es el gran argumento o la pseudo tesis que sostiene esta reforma? Porque acá hay un argumento y una pseudo tesis que sostiene esta reforma, y es más de lo mismo. Es de estos Chicago Boys, estos muchachos de los zapatitos rojos, o mejor dicho, que se ponen los zapatitos rojos con una intencionalidad, que están emulando la reforma laboral de Colombia. ¿Y qué facilitó la reforma laboral de Colombia? Modificó, por ejemplo, el pago de horas extra, recargo dominical y festivo, no existía el recargo dominical y festivo, cambió las prestaciones patronales. ¡Oh, qué casualidad! Acá también pretenden la eliminación de la aportación patronal. Y también cambió el sistema general de seguridad social, así como las utilidades de los trabajadores. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Andrés Pastrana. No lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar las condiciones de los trabajadores y a su vez fomentar a las empresas a contratar más personas, generando más plazas de trabajo. Y esto es muy fácil de entenderlo, queridos amigos. Digamos que una plaza de trabajo representa $400 de un sencillo obrero, ya. $400. Lo que hacen es dividir esa plaza de trabajo en dos. Entonces, al un trabajador que me va a laborar durante 6 o 7 horas, porque ya vemos que la jornada laboral cambia, le pago $200. Y al otro también le pago $200. Como da la discrecionalidad y equilibra el poder a favor del capital, ninguno de los dos va a tener una posibilidad o va a salvaguardar su estabilidad laboral, por más precarizado que esté. Y esto ya está científicamente comprobado, ¿ya? La OIT realizó un trabajo coordinado con el Ministerio del Trabajo de Colombia para demostrar que, aquí vamos con los elementos de convicción, Colombia no solo que cuenta con las tasas de desempleo más altas de América Latina, sino que también la duración del desempleo es relativamente larga. Los colombianos duran entre 10.6 meses en áreas urbanas sin empleo, 10.6 meses en ciudades intermedias urbanas sin empleo y 8.6 meses en zonas rurales sin empleo. Así como también se reducen sus aportaciones a la seguridad social. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que la flexibilización laboral no va a facilitar, digamos, una demanda del mercado laboral. Por el contrario, precariza, y hay algo mucho más importante que la precarización, si a mí me pregunta. Elimina la posibilidad de alcanzar la productividad o la hiperespecialización del trabajo o la consecuencia de dicho trabajo en el valor agregado. Y eso es súper importante tomarlo en cuenta. Porque, ¿cuál es la discusión que planteaban en Colombia? ¿Por qué no se incluyó nada sobre productividad en las empresas, dicen los colombianos? Para generar más empleos no basta con reducir el costo para las empresas, sino también incrementar la productividad de las empresas. Y digamos, el día de mañana yo tengo una exportadora de aguacates, y digamos que esa exportadora de aguacates que antes solo mandaba la materia prima, se encarga de hacer aceite de aguacate o no sé, cualquier tipo de loción para la piel de aguacate. Estoy incrementando la productividad y voy a demandar otra mano de obra diferente, pues. Técnicos, ingenieros, másters, personas que puedan darle ese valor y esa ventaja competitiva en el mercado. Pero esto no plantea la ley. Lo único que plantea es la flexibilización laboral y por ende de la flexibilización laboral, por ende de aquello, es decir, la condición de desarrollo técnico de los trabajadores no se aborda en el cuerpo normativo tampoco. Es decir, la productividad es algo que ni se topa, ni transita en la normativa, ni establece tampoco el plan de desarrollo que queremos, por el que queremos transitar. Solo cierro con esta cosita nada más, perdón que me apasioné. ¿En qué se va a concentrar la economía nacional? Es lo que tenemos que preguntarnos con esta normativa que nos dice que va a cambiar absolutamente todo. Por ejemplo, Corea del Sur centró su actividad económica de transición hacia una industrialización metalúrgica, la construcción de astilleros. Hoy Corea tiene el astillero más grande del mundo en la bahía de Mipo, en Ulsan. Solo este astillero genera más de 25,000 puestos de trabajo especializado. 5 de los 10 primeros astilleros del mundo son surcoreanos. ¿Hay algo de esto en la normativa? Transición hacia un nuevo modelo de matriz productiva en este país? No existe absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque quieren que sigamos siendo primarios exportadores. Nada más. Muy bien, me gusta muchísimo lo que acabas de decir, Andrés, y pues ya con esto nos vamos despidiendo. Solamente tenemos tiempo para poner el meme del día y con esto nos vamos. Ahí está, brillante nuestro equipo. Cuando te despiden de tu empleo y le tienes que pagar a tu jefe. El asombro ahí de este bonito. Pues ese es el meme del día, compártalo por favor. Y me parece muy curioso. Y nada más decirles que viene Pichincha Rima y este día 28 de septiembre estará el doctor Armando Camino en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer y Raúl Codena, director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, porque este es el mes del patrimonio, Quito y sus 43 años de la declaratoria como primer patrimonio cultural de la humanidad. De 10 a 12, Pichincha Rima y de inmediato nos vamos. Chao, chao.